Muchísimas gracias. Continuamos en esta sesión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos para recibir la comparecencia de los aspirantes al Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quiero agradecer a las y los senadores presentes y rogarle al senador Emilio Álvarez y Casa si nos acompaña en esta tercera y última etapa de este segundo día de comparecencias, agradeciendo a todos, por supuesto, su presencia y su participación. Muchas gracias, senador, secretario de esta Comisión de Derechos Humanos, a sus órdenes. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a las y los senadores que nos acompañan, a las y los candidatos que participan en este proceso para el Consejo Consultivo de la CNDH, así como a quienes nos acompañan a través del canal de Congreso y las redes sociales. Como dijo la presidenta de la comisión, la senadora López Rabadán, vamos a tener un tercer bloque, que es el último que tendremos de estos 2 días de entrevistas para la posterior deliberación. Arrancaremos este bloque con la participación de Norma Benet Bueno. Muy bienvenida, muy buenas tardes, gracias por su presencia y puntualidad, mucho le agradecemos. Tiene usted, Norma, hasta 5 minutos para una primera presentación y luego tendrá un segundo bloque de hasta 3 minutos para la respuesta en conjunto de todos los planteamientos que hagan las y los senadores. Por su participación y su atención al tiempo, mucho le agradezco. Por favor, tiene el micrófono. Senador Álvarez y Casa, le agradezco mucho. Senadoras, también les agradezco mucho la atención. Es un gusto estar con ustedes. Solo una aclaración, el nombre es Norma Bueno Benet. Me pusieron los apellidos invertidos. Bueno Benet para servirle. Mire, quiero iniciar compartiendo una idea con ustedes en la que espero tenga yo coincidencia en lo que es el retraso que hay actualmente en nuestro México conforme a la relación de los derechos humanos de la mujer. Les voy a pedir que me permitan en esta comparecencia ser un poco más inclusiva hacia las mujeres, ser un poquito más feminista, porque mi trabajo siempre ha sido con las mujeres. No por ello dejo de reconocer que los derechos humanos son inherentes al ser humano en general, hombres y mujeres. Sin embargo, yo me he dedicado toda mi vida a trabajar con mujeres. Mi activismo siempre ha sido hacia la mujer. Entonces sí les pediría que me permitan manejar toda mi presentación dándole prioridad a la mujer. No solo hablo de los derechos humanos que tenemos de primera generación, como son la libertad y como es la igualdad. También quiero manejar lo que son la segunda y tercera generación, que hablan de la familia, de la salud, de la educación, de la alimentación. Son derechos inherentes al ser humano. Como les comenté, he dedicado mi vida al activismo de mujeres. Me gusta mucho pensar en que como mujeres necesitamos de educarnos, porque muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta que estamos siendo afectadas en nuestros derechos humanos, que están siendo violentados nuestros derechos humanos y caemos en ese problema. Entonces, he trabajado en buscar el empoderamiento de las mismas, de que podamos trabajar, que podamos salir adelante sin descuidar lo que es nuestra familia, nuestro crecimiento personal. Evitar la violencia en la mujer, el tener una excelente educación hacia todas nosotras para que tengamos siempre abierto el espacio de tener la educación hacia nuestros hijos, que los derechos de ellos no se vean minados. ¿Por qué me hago tanto énfasis en esto? Me ha tocado trabajar con mujeres que han sido violentadas al desaparecerse sus hijos. De repente están los hijos desaparecidos, no saben ni para dónde moverse, ni con quién moverse, y no sabe que tienen el derecho humano de cuidar de ellos. Lo mismo nos pasa cuando hay en las escuelas. De repente nos enteramos, me tocó estar en comunidades donde de repente te enteras que pasa un grupo delincuencial, se lleva a los chicos y no sabemos ni cómo proceder. Estar cerca de las mujeres para saber cómo proceder, a quién dirigirse, siempre ha sido algo para mí muy importante. Dentro del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, creo que hace mucha falta sensibilizar al interior lo que es la problemática de un México actual, de un México que está teniendo este problema. Cada día más violencia, más feminicidios, más problemas, la familia desintegrada y todo muchas veces, insisto a lo que dije en un principio, es la falta de educación. La Visitaduría 1
veo que está siempre dedicada a lo que son los desaparecidos, la mujer, la niñez y la familia. Esto a mí me llamó muchísimo la atención, el poder compartir en un Consejo Consultivo de Derechos Humanos una visitaduría como esta. Híjole, a mí me mueve enormemente en todo mi interior como ser humano de pensar, aquí es donde puede uno aportar, donde podemos recuperar mucho de lo que son los derechos humanos. Creo ahorita que hay herramientas básicas para construir unos derechos humanos, hay lineamientos de activación que nos pueden dar esa transparencia y esa ayuda a mejorar día a día en lo que son los derechos humanos, y esto se puede hacer a través del Consejo Consultivo. Sé que actualmente nos conviene a todos los mexicanos dar apoyo a lo que es una activista como la señora Rosario Piedra, que preside ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que es muy importante poder apoyar desde, como ciudadano, desde este Consejo Consultivo, a lograr estos cambios que se buscan día a día, porque generalmente piensa uno que todo está confluyendo en un mismo lugar y realmente no. Como sociedad nos sentimos muy alejados de la realidad de lo que son derechos humanos, de a dónde me dirijo, de cómo actuar contra lo que generalmente se cree en una institución. Aquí creemos que todo está muy bien, que todo confluye y realmente como ciudadanos nos podemos sentir alejados de esto. Creo que este alejamiento es notorio y que como personas necesitamos actuar con mucha más calidez, con vocación de servicio, con intencionalidad y sobre todo con transparencia, para lograr que día a día la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga más comunicación y pueda desde ahí impartir más educación, más convicción, más transparencia hacia todos nosotros como ciudadanos. Esto es mi presentación, esta es mi idea de por qué me gustaría estar dentro del Consejo Consultivo de Derechos Humanos. Muchas gracias, Norma. Le agradezco y sobre todo su apego al tiempo. Gracias. Gracias. Vamos a abrir ahora una ronda para la intervención de los senadores. Si son tan amables de indicarme manifestando su mano para anotar quién quiere intervenir. El senador Antares. ¿Quién más? El senador Botello. Y un servidor. En el orden acordado en el procedimiento, iniciaré yo. Licenciada Norma, gracias por su participación. A mí me gustaría conocer su opinión directa. Ya lo escuché de otro candidato que habla por su voz. Yo quiero conocer de usted qué le motivó a presentar el mismo plan. ¿Por qué no presentaron planes de trabajo distintos? Sí. En el ánimo. Y lo digo en consecuencia con lo que usted ha dicho, ¿no? Yo quiero conocer la opinión de la mujer, ¿no? Justo para darle voz, opinión y peso, y no que me expliquen por terceras personas. Por favor, si es usted tan amable. Y justo desde ese papel, entiendo usted ha estado en la Asociación Nacional de Derechos Humanos y ese activismo que ha tenido. Sí. ¿Qué piensa que sería su aporte en el Consejo? Por favor. Okay. Damos ahora la palabra al senador Botello, el señor Alfredo Botello. Senador, por favor. Muchas gracias. Pues un gusto el escucharle y desde luego su disertación, su presentación. Voy a encaminar al tema de las mujeres. Hablando de mujeres, ¿cuál es su opinión respecto a pues esta forma de expresión de parte de las mujeres para en épocas de conmemoración o hacerse visibles la toma de oficinas, el vandalizar monumentos o incluso agredir a las propias mujeres que también lo son como agentes del orden? Como mujer, ¿qué mensaje es la que podría estar recomendando a la comisión y desde luego el papel que debe tener la comisión para estar al pendiente de estas acciones, porque entiendo que también los agentes del orden tienen derechos humanos? Claro. Muchas gracias. Gracias, senador Botello. La senadora Antares, el uso de la palabra, por favor.
¿Sí? Sí, la senadora Antares. Perdón. Sí. Norma, pues buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Estoy leyendo de su perfil y además usted expresó en este momento que usted prefería enfocarse al tema de las mujeres, dado que ha sido su experiencia. Me gustaría que abundara en ella, porque en su perfil no me queda del todo claro qué actividades, además de participar, bueno, de estas cuestiones programáticas, ¿qué actividades más ha hecho en defensa de las mujeres? Si fuera tan amable de ampliarlo. Gracias, senadora Antares. Licenciada Norma, tiene usted hasta 3 minutos para contestar en conjunto las intervenciones de las y los senadores. Muchas gracias. Gracias. Inicio con usted, senador Emilio Alcázar. Inicio con usted comentando. Sí, definitivamente se presentó un trabajo, es rigurosamente académico. Platicamos mi esposo y yo de hacerlo en conjunto por muchos motivos. Tiempo, nos encanta a los dos trabajar en esto. Hemos hecho muchísimas cosas en conjunto y decidimos hacer un trabajo exactamente igual, que coincidiera hasta en punto y coma, para evitar que pensaran algo diferente, ¿sí? Fue presentado perfectamente igual para evitar de si uno le mueve un rengloncito aquí, un rengloncito allá, cuando realmente coincidimos plenamente en todo el planteamiento que hicimos. Fue una inquietud cuando vimos la convocatoria, realmente la vimos ya casi con el tiempo encima. Cuando vimos la convocatoria nos encantó pensar en entrar los dos en este consejo consultivo y decidimos hacerlo en conjunto. En cuanto al aporte que puedo yo dar al consejo consultivo, es la experiencia que tengo de trabajar con mujeres más de 30 años. Ahorita con la senadora Guadalupe Antares, si quiere ampliar un poquito más esto, pero es el trabajo que he realizado durante toda mi vida con mujeres. Creo que me daría la oportunidad de desarrollar aún más el poder enfocar a la mujer en lo que son sus derechos humanos. De ahí me sigo con el senador Alfredo Botello. Senador Botello, agradezco su pregunta. La presión que ejercen los grupos feministas actualmente, sí es necesario hacerse notar. Sí creo que es congruente hacer una marcha, congruente el hablar fuerte. No me gusta el método. Me gusta mucho el que como mujer podemos decir, hey, aquí estoy y levanto la mano. El tomar edificios, el maltratar el patrimonio nacional, creo que es un exceso. Creo que si uno está, parte de la educación de la que yo comentaba, si uno está bien educado, se da cuenta que no es la forma. Queremos llegar a un fondo, habemos muchas feministas en México, habemos muchas mujeres que estamos a favor de, háganos caso, aquí estamos, merecemos las mismas oportunidades, pero también es cierto que hemos ganado camino. Ya votamos, ya tenemos derecho al empleo, ya tenemos derecho a la educación. Entonces sí hemos ido avanzando. ¿No estamos en el momento correcto? No, falta mucho por hacer, definitivamente. Creo que falta mucho por hacer. Sí es necesario alzar la voz, definitivamente. La forma no es la correcta para mi punto de vista. De hecho, hay veces que digo, uy, así no puedo apoyar a este grupo. Necesitamos bajarle un poco al tono, hacerlo bien y hacerlo fuerte, pero no maltratando nuestro propio patrimonio y nuestra propia integridad y poner en riesgo la integridad del de enfrente. En cuanto a la senadora Guadalupe Antares, también muchísimas gracias por la pregunta. Le comento, senadora, yo he trabajado en la Asociación Nacional de Derechos Humanos por ahí del 92, si no me recuerdo, en los 90, donde fungí como subsecretaria. Fue la primera asociación reconocida por una ONG, como una ONG, lo cual para mí es un privilegio y es trabajar con las mujeres. ¿En qué más he trabajado? En ayudar a las señoras a tener un trabajo digno, a tener una forma de salir adelante y de mantener a sus familias de una forma correcta. He entrado en lugares como ANSPAC, que también viene ahí en mi currículum, que es la Asociación Nacional por Superación de la Mujer, donde uno recibe clases durante 5 años, es decir, mínimo una vez por semana, recibir un curso y este curso bajarlo a grupos de mujeres desde 10 hasta 100 mujeres para irlas educando poco a poco. Este proceso me dio a mí muchísima ayuda para salir adelante como persona y para poder apoyar a las señoras que estaban cerca de mí. De cualquier edad, hablo desde chicas, adolescentes, ya con problemas de embarazo, hasta mujeres de 50, 70, 90 años
que requieren también ese apoyo. Disculpe, Norma, si puede sintetizar para cerrar, por favor. Eso era todo. Le agradezco mucho, senador Álvarez. Muchísimas gracias, le agradezco mucho su participación y le informaremos finalmente de la deliberación que tome tanto la Comisión como este Senado de la República. Muchas gracias por su participación. Les agradezco a todos ustedes su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntaría si ya se encuentra con nosotros Miguel Arturo Ramis Segura. Se encuentra con nosotros Miguel Arturo Ramis Segura. Veo que está Nancy Esmeralda Hernández Cervantes. ¿Podría prender su cámara, Nancy? Nancy Esmeralda. Veo que está su nombre en la pantalla. Muchas gracias. ¿Podría usted Muy bien, Nancy, tiene usted hasta 5 minutos para intervenir en una primera presentación. Si tiene problemas de transmisión, puede usted ya suspender su imagen para que entonces la podamos escuchar mejor, porque nos marca en pantalla que hay un problema de transmisión. Probablemente si ya pudimos ver que es usted. Y si quiere, quite la imagen para que entonces la podamos escuchar. Nancy, tiene usted hasta 5 minutos. Adelante, por favor. Pareciera que estamos teniendo algún problema de comunicación, de señal. Ya no la encuentro a ella. Ya la veo en pantalla. Nancy, ¿usted nos escucha? Si quiere abrir su micrófono, porque está cerrado su micrófono. Veo que está usted mudo, Nancy. Si quiere, si es tan amable de abrir su micrófono. No le escuchamos, Nancy. Si es usted tan amable de abrir su micrófono. ¿Quiere usted hacer una prueba de sonido, Nancy? Le pido, por favor, a la Secretaría Técnica que se comunique con Nancy Esmeralda Hernández para ver si le pueden dar alguna asistencia técnica, por favor. No se apure, Nancy, le van a buscar y le vamos a entrevistar posteriormente, pero vamos a tratar de volver a resolver el asunto técnico. Le pediría, por favor, a Gustavo Flores de la Secretaría Técnica que se comunique con Nancy. Y veo que ya está conectada acá Tania Espinosa Sánchez. Muchas gracias por su disposición y literalmente estar temprano, ¿no? Para la presentación. Gracias por su participación, porque así podemos ir avanzando. Maestra Tania, tiene usted 5 minutos para una primera presentación y tendrá usted una segunda ronda de hasta 3 minutos para responder o atender los cuestionamientos que pudieran formular todas las y los integrantes de esta comisión. Tiene usted la palabra, maestra Tania. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, senadoras y senadores. Es un honor para mí poder comparecer ante ustedes.
Empiezo presentándome. Soy abogada con maestría en estudios legales internacionales y con estudios especializados en derechos humanos en instituciones nacionales e internacionales. También tengo experiencia práctica en derechos humanos desde diferentes frentes que incluyen instituciones académicas, gobierno federal, organismos internacionales y sociedad civil. Actualmente soy representante en México de una organización global llamada Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando, WIGO por sus siglas en inglés, que está dedicada a defender los medios de sustento de los trabajadores en situación de pobreza en empleo informal. Adicionalmente, en el mes de mayo concluye mi periodo de 5 años como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. De ser electa como parte del Consejo Consultivo, mi plan de trabajo sería el siguiente. Sugeriría al Consejo reformar el reglamento interno de la Comisión en 3 sentidos. El primero de ellos es que las organizaciones de la sociedad civil no requieran estar legalmente constituidas para acudir a denunciar violaciones de derechos humanos en representación de personas que no lo puedan hacer de manera directa, ya que esto excluye a un buen número de organizaciones, colectivos o movimientos sociales que hacen trabajo en territorio y, por lo tanto, a las víctimas que defienden. 2, respecto a los informes especiales, me gustaría proponer que en su elaboración pueda haber participación de la sociedad civil, en donde se abra un periodo de consulta para que las organizaciones expertas en las temáticas puedan remitir información a la comisión, misma que sea evaluada por la misma y, si así lo decide, incluida en los informes especiales. Adicionalmente, propondría una modificación para que el Consejo, además de realizar observaciones al texto de las recomendaciones generales, también pueda hacerlo a las recomendaciones particulares previo a su publicación. Esto sin que se entienda como una forma de ataque a la presidencia, sino que se entienda como la posibilidad de tener un mecanismo de autocorrección de las recomendaciones autónomo y ciudadano. También sugeriría al Consejo que se establecieran lineamientos generales de actuación para que al momento de emitir opinión sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente, no únicamente se le presente al Consejo las partidas generales de presupuesto acabado, sino que se le presente junto con un programa de trabajo para el año siguiente que correlacione partidas específicas del presupuesto con acciones específicas de la comisión, de tal manera que se pueda conocer y tener incidencia en las acciones o en las temáticas a las cuales les dará prioridad presupuestaria a la comisión. Y desde el presupuesto, sugeriría al Consejo destinar recursos para fortalecer el trabajo de la Comisión en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por otro lado, dado que de acuerdo al INEGI, 30.6 millones de personas en el país se ocupan en la informalidad, esto es el 56.8% del total de las personas que trabajan en México, se reitera la urgencia de que esta temática se incluya en la agenda de derechos humanos del país. De tal forma que propondría al Consejo, incluida la presidenta de la Comisión, que se impulsen 4 cosas. Una es la elaboración de un informe especial sobre el derecho a la seguridad social de las personas trabajadoras en empleo informal en el país. La segunda es que se realice un estudio sobre el impacto de la crisis económica derivada del COVID-19 en las personas trabajadoras en empleo informal y su acceso a programas gubernamentales de alivio, evaluando la posibilidad de proponer al gobierno federal la elaboración de un registro nacional de personas trabajadoras en empleo informal y que se fije la posición de la comisión respecto a la pertinencia del establecimiento del derecho al ingreso mínimo vital en el país. La tercera es que desde la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos se verifique que la normatividad nacional existente en materia de derechos laborales cumple con lo establecido por la Recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la informalidad a la formalidad laboral y que se sugieran los cambios pertinentes. Y la cuarta es que dentro de la misma comisión, aquellos casos relacionados con personas trabajadoras en empleo informal se analicen desde la perspectiva del derecho al trabajo y el derecho a la vida digna, de acuerdo a lo establecido en estándares internacionales, y asegurar que estos casos sean destacados en el informe anual y que al respecto se incluyan propuestas dirigidas a las autoridades para mejorar las prácticas administrativas correspondientes o bien para tomar las medidas legislativas necesarias. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Tania Sánchez y por su atento, escrupuloso. Hacer uso de la palabra. ¿Cómo no?
Te mando un abrazo. Está anotado el senador Alberto. ¿Quién más se quiere? La senadora Antares, senador Botello y un servidor. Muchas gracias. En el orden en el proceso. Tania Espinosa. Si son tan amables de cerrar su micrófono, por favor. Tania Espinosa. Si son tan amables de cerrar su micrófono, senador Heriberto. Ahorita que le hablamos la palabra, por favor. Maestra Tania, gracias por participar. Justo yo quisiera subrayar, si nos puede decir, ahora que termina su mandato, el Consejo de la Ciudad de México, la Comisión, ¿cuál fue su aporte más importante? Y a la luz de esa experiencia, ¿qué quisiera usted? Ya nos dio algunas ideas, pero pues por obvio de tiempo no se puede desarrollar. Si quisiera subrayar algo más de lo que usted con esa experiencia en la Ciudad de México quisiera retomar en la CNDH. Por su atención y por sus respuestas y su participación, muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Heriberto Galindo, por favor. Gracias, secretario. Gracias, presidenta. En primer lugar, le expreso mi reconocimiento a la ponente. Tiene usted un currículum vitae muy sólido que nos muestra su formación académica y una buena experiencia, pero sobre todo una preparación muy completa. La felicito por ello, la felicito por su exposición. Quería una sola pregunta. ¿Cómo concibe usted, cómo ha pensado que puede usted contribuir al enriquecimiento de la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde la posición de integrante del Consejo Consultivo? Gracias. Gracias, senador Heriberto. Agradezco mucho. El senador Alfredo Botello, por favor. Muchas gracias, señor senador. Maestra Tania, un gusto también conocer de usted, de su currícula y también, obviamente, que no va a llegar a un mundo desconocido en caso de que esta comisión y el pleno de la Cámara de Senadores decida que usted sea parte del Consejo. Es lo muy importante su aporte respecto al presupuesto para que no únicamente sea en partidas generales, sino en partes particulares, donde el Consejo deba tener conocimiento y darle seguimiento a la aplicación del recurso que el pueblo de México deposita en la propia comisión. Y únicamente respecto a la propuesta que usted tiene para que las ONGs o los organismos puedan actuar en representación de un tercero sin estar legalmente constituida, ¿cuáles serían los requisitos mínimos que usted considerara debiera tener este órgano asociado para que pudiera precisamente hacer esa representación de terceros ante la propia comisión? Muchas gracias, muy amable. Gracias. La senadora Antares, por favor. Gracias, Tania, bienvenida. Gracias por su exposición. Yo quisiera que nos hiciera favor de ampliarnos el tema que usted ya presentó en su plan de trabajo respecto al Registro Nacional de Personas Trabajadoras, su propósito y cómo desde el Consejo de la CNDH va a servir esto. Muchas gracias. Gracias, senadora Antares. Maestra Tania, tiene usted hasta 3 minutos para responder en su conjunto. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, senadora Álvarez y Casa. Respecto a su pregunta, mi mandato en el Consejo de la Comisión, bueno, yo destacaría precisamente el posicionamiento en la agenda de derechos humanos de la ciudad, del tema de los derechos de las personas trabajadoras en empleo informal. Creo que esa fue una de mis mayores contribuciones. Ejemplo de ello es que en el territorio, por ejemplo, en la Glorieta de los Insurgentes, los aseadores de calzado que llevaban décadas trabajando ahí fueron expulsados por las autoridades debido a que se renovó la glorieta y el reglamento de trabajadores no asalariados de la ciudad dice que estas personas, los trabajadores no asalariados, no pueden trabajar en zonas renovadas de la ciudad, lo cual es ampliamente discriminatorio. Y en una acción conjunta de la Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la organización en la que yo trabajo, WIGO, logramos que
pudieran recuperar su lugar de trabajo, y ahora, si usted visita la Glorieta de los Insurgentes, va a encontrar a los 26 aseadores de calzado que trabajaban ahí desde antes. En el tema de documentación, presentamos junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el informe sobre la situación de derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras voluntarias del Servicio Público de Limpia de la ciudad. Y también otra cosa que presentamos en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos fue el manual del paso a paso para la inscripción de la seguridad social para las trabajadoras del hogar al programa piloto del IMSS. Entonces, esos son solamente algunos ejemplos de acciones concretas que realicé durante mi mandato ahí, y me parece que es una experiencia que precisamente me permite saber que desde la CNDH se podrían retomar esta misma visión, que es sumamente pertinente y sobre todo mejoraría para la garantía de los derechos humanos de las personas trabajadoras en empleo informal. Por otro lado, senador Galindo, ¿cómo he pensado que puedo contribuir al trabajo de la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, como les expresé, si vieron en mi exposición, habían varios puntos que coinciden en la integración de la sociedad civil a diferentes actividades de la comisión, a los informes, a quitar candados para que puedan representar a víctimas, por ejemplo. Yo creo que es evidente que una de las cosas que más necesita la comisión el día de hoy es precisamente acercarse con las víctimas y con los representantes de las víctimas, ganar otra vez la confianza, y me parece que a través de estos mecanismos yo podría contribuir a que esto sucediera, o por lo menos eso sería lo que a mí me gustaría hacer. Senador Botello, la propuesta sobre que las ONGs puedan aparecer como representantes de un tercero, bueno, justo como le decía, por ejemplo, en el trabajo que nosotros tenemos desde WIGO en la Ciudad de México, trabajamos con muchas uniones de personas trabajadoras en empleo informal que no necesariamente tienen un registro legal, sin embargo, tienen décadas trabajando con los trabajadores, con los grupos de base. Entonces, yo creo que el único requisito que ellos necesitan es acreditar su trabajo social y su trabajo de representación de las víctimas. Eso debería de ser suficiente para que tanto víctimas como estas organizaciones puedan acceder a los mecanismos que presenta la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Senador Antares, ampliar el tema respecto al Registro Nacional de Personas Trabajadoras y cómo desde el Consejo esto puede servir. Bueno, como puse en la propuesta que les entregué, la pandemia dejó al descubierto las desigualdades y desventajas de las personas trabajadoras en empleo informal que ya vivían previo al COVID. Una de ellas es la fragilidad económica. Literalmente tuvieron que debatirse entre salir a trabajar y enfermarse, o simplemente no tener dinero para subsistir por no poder salir a trabajar. Esto a su vez tuvo como consecuencia que un buen número de personas trabajadoras en empleo informal reportaran que alguna persona de su hogar pasó hambre, y un porcentaje muy bajo dijo haber sido beneficiario de programas sociales del gobierno para el alivio. Ello se relaciona con las fallas preexistentes en la protección social para estas personas trabajadoras. Entonces, el contar con un registro nacional de personas trabajadoras en empleo informal permitiría por lo menos tres cosas. Una es tenerles identificadas como beneficiarias de programas sociales en tiempos de emergencia. La segunda es tener la información necesaria para presupuestar y diseñar políticas públicas que tengan por objeto garantizar derechos de esta población, como salud, educación o vivienda. Y la tercera es que con esta información también se puede valorar los medios de subsistencia en la economía informal y promoverlos, incluso integrándolos a los planes de desarrollo económico nacional y local. Y usted me preguntaba cómo es que esto... Le voy a pedir que cierre, por favor. ¿Cómo es que esto sirve desde el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos? Pues bueno, precisamente pues una de las labores del Consejo es estar haciendo sugerencias para que la Comisión cumpla con su labor, que es la protección y la promoción de los derechos humanos de todas las personas en el país, y esto beneficiaría pues por lo menos al 50% de las personas que trabajan en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Tania. Le agradezco mucho su intervención y sus respuestas. Le haremos saber la deliberación que tome tanto esta comisión como esta soberanía. Muchísimas gracias por su participación, su tiempo y sus propuestas. Que tenga buena tarde. Permite, presidente. Gracias, hasta luego. Si usted quiere, estamos terminando, pero si usted quiere hacer uso de la palabra, senadora, adelante, por favor. Muy breve, en concordancia con esta despedida.
si es seleccionada para formar parte de ese importante y honorable Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nuestra recomendación es de que con esa vehemencia, con ese talento, con esa precisión con la que se condujo hoy, así participe en el seno del Consejo Consultivo y ante el cuerpo de dirección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque es fundamental no quedarse callados, no ser omisos, y es muy importante ser sensatos y prudentes, pero ser proactivos en aras de que la comisión vuelva a ser lo que fue, porque ha sido muy importante y fue muy discutido el desempeño o el ascenso de la nueva dirección. Tenemos que poner el ejemplo de que sí se puede volver a los ayeres brillantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Le agradezco. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego. Me informan de la Secretaría Técnica que la candidata Nancy Esmeralda Hernández está todavía intentando conectarse. ¿Hay algún problema de conectividad? Les pediría, por favor, un poco de paciencia de su parte y de quienes nos acompañan en el canal del Congreso. Y también estamos esperando que se pueda tener comunicación con Miguel Arturo Ramis Segura. La siguiente persona que está fuera todavía de horario, de manera que la Secretaría Técnica está trabajando para tratar de contactarlo. Nosotros hemos pedido a las personas candidatas que se conectaran 10 minutos antes, y eso es una franja mayor de tiempo a lo que le hemos pedido a estas personas. De manera que les voy a pedir, por favor, un poco de su paciencia en lo que nuestra Secretaría Técnica logra contactar con las y los candidatos, a ver si logramos tener prontamente una respuesta. Ustedes saben que esta es una de las características, hacerlo a distancia y con dispositivos tecnológicos, teléfonos o computadoras, pues tiene un desafío, ¿no? Y es siempre, en estos casos, mucho mejor en vivo y directo, pero no es posible por la situación que atravesamos ahora. De manera que les pido, por favor, un momento de paciencia en lo que la Secretaría Técnica nos da alguna señal. Esperaremos avisos en breve. Gracias. Nos informan, senador Álvarez y Casa, que la persona que estaba de hecho conectada pero no tenía audio está tratando de cambiarse de dispositivo. El siguiente participante estaría en condiciones de conectarse aproximadamente en unos 20 minutos. Le pregunto si no estamos en Canal de Congreso, entiendo, estamos en Facebook y en Twitter. Si gusta cerrar la sesión o si lo quieren los compañeros esperar a que tengamos, hubo una persona registrada que no se conectó, que es por eso que tenemos un vacío de 20 minutos. Quizá si gusta podemos esperar aquí, pero más o menos serán unos 20 minutos, o en su caso reconectarnos en 20 minutos y pedirles a los compañeros de las redes del Senado que nos vuelvan a acompañar. Sí, si les parece, para no tener este tiempo de silencio. No sé. ¿Es usted Nancy Esmeralda? A veces estas sesiones a distancia parecen sesiones espiritistas, ¿no? O sea, acaba uno diciendo, eres tú, manifiéstate, mándanos una señal. A lo que hemos llegado con la tecnología, ¿no? Pero son de estas cosas que nos suceden. Yo iba a comentar si sería posible tratar de localizar a algunos de los que están enlistados, porque todos están con el estrés y con la tensión y la espera. Entonces, a lo mejor, quizá pudiéramos localizar y para no perder estos 20 minutos. Está justo en eso la Secretaría Técnica, senador Heriberto.
pero efectivamente se les había ya programado una cita en particular. Las personas que seguían nos han dicho algunos que solo se pueden conectar 20 minutos antes. En fin, si quieren vamos a esperar un par de minutitos, si les parece. Son ahorita las 5:05. Si para las 5:08 no tenemos alguna señal, les voy a proponer que suspendamos la sesión y que regresemos a las 5:20 para no tener este vacío de tiempo en redes sociales que pues la verdad no hace ningún bien a nadie, ¿no? Entonces son 5:05, acorde con en el cronómetro. Vamos a esperar unos 3 minutos. Si no recibimos ninguna señal en el sentido de la propuesta del senador Heriberto, regresaremos a las 5:20, si les parece, por favor. Ahora entramos en modo silencio.